Morí bajo la lluvia helada, tosiendo sangre. Mientras mis 5 hermanos protegían a la chica que había planeado mi muerte, cerré los ojos jurando no volver a rogar el amor de la familia Aguilar. Pero el destino es un escritor retorcido. Abrí los ojos la mañana de mi 18 cumpleaños. El día exacto en que empezó mi descenso al infierno, solo que esta vez, algo extraño cambió el guión. Mis 5 hermanos podían oír cada pensamiento venenoso de nuestra falsa hermana. El asfalto de la autovía A4 debía ser mi lugar de descanso final. Todavía recuerdo el sabor metálico de la sangre en mi boca, el dolor brutal en mis costillas rotas, la lluvia helada lavando mis lágrimas a través del parabrisas destrozado de mi modesto coche. Los había visto. A mis 5 hermanos mayores, los poderosos hombres Aguilar, de pie junto a sus todoterrenos negros, protegiendo a una Valeria llorosa de la visión de mi cuerpo agonizante. Valeria, la chica que había ocupado mi lugar durante 15 años, tras un error en el hospital. La falsa Elena, que conservó el título de princesa de los Aguilar, incluso después de que yo, la hija biológica, fuera sacada de un hogar de acogida en Vallecas y arrojada a su mundo brillante y despiadado. En mi vida anterior, pasé 3 años intentando desesperadamente ganarme su cariño. Horneé sus pasteles favoritos, memoricé sus horarios, soporté la tortura psicológica encubierta de Valeria, todo por una simple muestra de afecto fraternal. Mi recompensa fue ser acusada de espionaje corporativo, repudiada por mis padres, Ricardo y Victoria, y finalmente atropellada por un camionero al que Valeria había sobornado. Cuando mi vista se apagaba en aquella primera vida, Álvaro, mi hermano mayor, ni siquiera llamó a una ambulancia. Solo envolvió los hombros de Valeria con su abrigo de cachemira y se dio la vuelta. Morí con el corazón destrozado y el alma completamente vacía de esperanza. Así que pueden imaginar el desconcierto absoluto cuando volví a respirar, esperando el frío de la muerte. Y en cambio, inhalé el suave aroma a lavanda y ropa de cama cara. Mis ojos se abrieron de golpe. Estaba mirando el techo abovedado de mi habitación en la finca de los Aguilar en Sotogrande. Mi respiración era entrecortada. Mis manos temblaban mientras me tocaba el pecho frenéticamente. No había sangre. No había costillas rotas. Aparté el edredón de seda y corrí hacia el espejo dorado sobre mi tocador. Una versión más joven y sana de mí misma me devolvía la mirada, sin líneas de estrés, sin las mejillas hundidas, sin las sombras permanentes bajo mis ojos. Miré el reloj digital en mi mesita de noche. Marcaba el 14 de octubre, las 7 de la mañana, mi 18 cumpleaños. Me senté en el borde del colchón, mi mente dando vueltas mientras la realidad imposible se asentaba. Había renacido. Dios, el universo, o algún sentido cósmico de la ironía, había rebobinado el reloj 5 años. Estaba de vuelta en el día exacto en que todo se salió de control. El 14 de octubre era el día de mi presentación en sociedad. También era el día en que Valeria se lanzó a propósito por la gran escalera de mármol y me culpó a mí. Ese fue el día que selló mi reputación como la intrusa violenta y celosa ante los ojos de mis hermanos. Se me escapó una risa hueca y oscura. En mi vida pasada, cuando Valeria se había lanzado por esas escaleras, yo entré en pánico, caí de rodillas llorando. Rogué a mis hermanos que creyeran en mi inocencia mientras me miraban con absoluto asco. Pasé los siguientes 5 años pagando por un crimen que no cometí. Esta vez no. La desesperación que había definido mi existencia anterior había desaparecido por completo, arrancada de raíz por el trauma de mi propio asesinato. Ya no quería el apellido Aguilar, no quería los millones, ni el estatus, ni la familia. Solo quería sobrevivir, graduarme y desaparecer. Con una calma mecánica, saqué una gran bolsa de cuero del estante superior de mi armario. No empaqué los vestidos de diseño que Victoria me había comprado por pura obligación. Empaqué mis vaqueros más viejos, mis jerseys desgastados, mi cuaderno de dibujo y el pequeño ahorro que había guardado de dar clases particulares. Me quité el pijama de seda caro y me puse un simple jersey negro de cuello alto y unos pantalones. Mientras cerraba la bolsa, me preparé mentalmente para el reparto de personajes que estaba a punto de enfrentar. Álvaro, 28 años, el despiadado consejero delegado de Industrias Aguilar. Bruno, 26 años,
el brillante y frío jefe de cirugía del Hospital La Paz. Carlos, 24 años, el artista temperamental y sombrío cuyas exposiciones se vendían por millones. Diego, 22 años, el implacable fiscal joven que trataba cada conversación como un interrogatorio. Y Ezequiel, 20 años, el chico dorado, quarterback de la universidad, con un instinto ferozmente protector hacia Valeria. Eran un muro formidable de riqueza y poder, y todos me despreciaban. De repente, puntualmente, un grito teatral y agudo rompió el silencio de la mañana, seguido del golpe seco de un cuerpo cayendo por las escaleras. Había comenzado. No me estremecí. No salí corriendo de mi habitación en pánico. Recogí con calma mi bolsa de viaje. Me la colgué al hombro y abrí la puerta de mi cuarto. Caminé por el largo pasillo lleno de retratos con el paso firme y medido de un fantasma camino a su propio funeral. Estaba lista para enfrentar el pelotón de fusilamiento. Estaba lista para aceptar la culpa, tomar mi bolsa y salir por la puerta principal para siempre. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que el universo no me había dado solo una segunda oportunidad. Había provocado un fallo catastrófico en la realidad de mi familia. Cuando llegué al rellano de la gran escalera, las reglas del juego habían cambiado por completo. Cuando llegué a lo alto de la gran escalera de mármol, la escena de abajo era exactamente como mis pesadillas la habían conservado. Valeria yacía derrumbada al pie de la escalera, su vestido rosa pálido de diseño extendido artísticamente a su alrededor. Se sujetaba el tobillo. Su rostro delicado retorcido en una expresión de agonía absoluta. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas de porcelana. Las puertas se abrieron de golpe en los pasillos contiguos. Los pasos retumbaron contra el suelo de madera. «Valeria», Ezequiel gritó, corriendo por el rellano junto a mí. Prácticamente saltó los escalones restantes, deslizándose de rodillas junto a ella. Diego y Carlos venían justo detrás. Álvaro salió de su despacho en la planta baja, su chaqueta impecable descuidada, su expresión oscureciéndose de forma aterradora al ver la escena. Bruno, siempre el médico, pasó junto a Álvaro con un botiquín especializado que guardaba en su despacho. Yo me quedé en lo alto de las escaleras, mirándolos abajo. 5 figuras imponentes de poder rodeando el frágil centro llorón de su universo. Agarré la correa de mi bolsa, esperando el momento inevitable en que Valeria me señalara con el dedo tembloroso. «¿Qué ha pasado?», exigió Álvaro con su voz. Un barítono letal y grave que antes hacía que se me helara la sangre. Valeria sollozó, apoyando la cabeza en el pecho de Ezequiel. Solo estaba llevando un regalo de cumpleaños al cuarto de Elena. Estábamos en lo alto de las escaleras, y titubeó, interpretando a la víctima perfectamente. No quería decirlo. Quería que se lo sacaran a la fuerza. «¿Y qué te hizo Valeria?», preguntó Diego, con sus instintos de fiscal activándose, sus ojos ya subiendo para mirarme con desprecio. «No quiso hacerlo», gritó Valeria, su voz quebrándose de forma hermosa. «Elena no quiso empujarme. Estaba enfadada por la fiesta. Fue un accidente, lo juro. Ahí estaba. La mentira que arruinó mi primera vida. Me preparé para que Álvaro subiera las escaleras y me diera la bofetada que me partió el labio hace 5 años. Esperé que Bruno me llamara psicópata. Esperé que Carlos me arrojara el regalo a los pies. Pero entonces sucedió algo completamente inexplicable. Álvaro dio un paso hacia las escaleras. Su puño se cerró, pero a mitad de camino se sacudió violentamente. Se tambaleó hacia un lado, agarrándose la frente como si un rayo lo hubiera golpeado. Bruno dejó caer su botiquín. La pesada caja de plástico se estrelló contra el suelo de mármol, esparciendo todo su contenido. Pero Bruno ni lo notó. Miraba fijamente al techo, con los ojos abiertos en una confusión horrible. Carlos jadeó, apartándose de Valeria y tapándose los oídos. Diego giró en círculo, buscando un altavoz escondido. Ezequiel, que sostenía a Valeria, de repente se quedó completamente rígido, su cara perdiendo todo el color. Me quedé en el rellano, con el ceño fruncido. ¿Qué les pasa ahí abajo? Valeria seguía llorando suavemente, tapándose la cara con las manos, pero lo que yo no podía oír, lo que solo esos 5 hombres estaban experimentando, era una voz fuerte,
cristalina y burlona, resonando dentro de sus cráneos. Era la voz de Valeria, pero despojada de todo su dulzor almibarado. Sonaba demoníaca, goteando pura malicia. «Llora más fuerte, idiota», resonaba la voz en sus mentes. «Asegúrate de que Bruno vea el moretón en mi brazo. Dios, este mármol está helado. Espero que esa basura de acogida esté temblando de miedo. Voy a lograr que echen a esa escoria de esta casa hoy mismo, aunque sea lo último que haga». «¿Lo has oído?», preguntó Diego en un susurro, su voz temblando de una forma que nunca había escuchado antes. «¿Oído qué?», terminó Carlos, sus ojos abiertos de terror. Valeria, sintiendo el cambio en la energía de la sala, echó un vistazo entre sus dedos. Parecía confundida por su parálisis repentina. «Álvaro, Bruno, me duele mucho el tobillo», gimió en voz alta. Simultáneamente, la voz volvió a resonar en las cabezas de sus hermanos. «¿Por qué se quedan ahí parados? Sube y pégala, Álvaro. Rómpele la mandíbula como hiciste con esa periodista el año pasado. Hazlo, destrózala. Así podré ser la única hija otra vez». Ezequiel apartó a Valeria de un empujón, retrocediendo torpemente por el suelo de mármol como si acabara de sostener una granada activa. «Suéltame», gritó, con el pecho agitado. Valeria jadeó, genuinamente sorprendida. «Ezequiel, ¿qué pasa?». Yo observaba esta escena extraña desde lo alto de las escaleras, completamente desconcertada. Así no era como iba el guión. ¿Dónde estaba la rabia dirigida hacia mí? ¿Dónde estaba la condena inmediata? Decidiendo que no me importaba su colectivo colapso, empecé a bajar. Mis pasos resonaban suavemente contra la piedra. Al llegar abajo, los 5 hermanos giraron lentamente la cabeza para mirarme. Sus expresiones eran completamente extrañas. No había odio, solo había shock, horror y una comprensión terrible que despertaba. Pasé junto a Valeria, que miraba a Ezequiel con absoluta traición. Me detuve justo delante de Álvaro. Me miró desde arriba, su pecho subiendo y bajando con rapidez. Parecía un hombre cuya realidad entera se había fracturado. «No la empujé», dije, con mi voz muerta, despojada del tono desesperado y suplicante que usaba en mi vida pasada. No esperé su reacción. No me importaba. Me ajusté la correa de la bolsa al hombro. Pero sé que no me van a creer. Y sinceramente, ya no me importa. Quédense con el dinero, con el apellido y con su querida hermana falsa. Me voy. Empecé a caminar junto a él, hacia la puerta principal. Pero antes de poder dar un segundo paso, la mano de Álvaro salió disparada. Sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca. No era el agarre violento y aplastante de mi vida pasada. Su agarre temblaba. Era desesperado. «Elena, espera», dijo con voz entrecortada, sus ojos yendo de la bolsa a mi cara. Parecía físicamente enfermo. Detrás de mí, la voz de Valeria resonaba en sus mentes, una vez más, fuerte y completamente desquiciada. «Espera, ¿por qué no está rogando? ¿Por qué no le está haciendo daño? Détenla. Si se va sin luchar, no puedo hacer de víctima. Deténganla, idiotas». Bruno soltó una respiración entrecortada, tapándose la boca con las manos. Diego miró a Valeria, sus ojos llenándose de una rabia profunda y aterradora. Los pensamientos de la falsa Elena se transmitían fuerte y claro, y mis 5 hermanos acababan de darse cuenta de que habían pasado los últimos 3 años protegiendo a un monstruo. El agarre de Álvaro en mi muñeca se sentía completamente distinto al agarre violento y aplastante que recordaba de mi vida pasada. Entonces, sus dedos se hundían en mi piel como tenazas de hierro, dejando moretones morados que escondía bajo mangas largas durante semanas. Hoy, su mano temblaba. El pesado reloj de platino en su muñeca brillaba bajo la luz de la mañana mientras su pulso latía contra mi piel. Bajé la mirada hacia su mano y luego la subí lentamente hasta sus ojos. No había furia en ellos, solo una confusión caótica y frenética. «Suéltame», dije. Mi voz era un monótono plano y sin vida. No era una súplica. Era una orden dada por alguien que no tenía absolutamente nada que perder. Antes de que Álvaro pudiera responder, la voz llorosa de Valeria resonó desde el suelo de mármol. «Álvaro, no la dejes ir. Solo huye porque sabe que es culpable. Tiene que disculparse».
Simultáneamente, el monólogo interno distorsionado y horrible de Valeria inundó las mentes de mis hermanos. Otra vez. No te quedes ahí sujetándole la mano, cobarde. Arrástrala por ese jersey barato. Échala a la calle sin nada. Que se arrastre. Quiero que sangre. Observé cómo Diego, normalmente el fiscal más estoico e imperturbable de Madrid, se atragantaba físicamente. Se tapó la boca con la mano, retrocediendo hasta que su hombro golpeó la pared de caoba del pasillo. Carlos, el artista sombrío, cerró los ojos con fuerza y se agarró el pelo, como si su cráneo se estuviera partiendo. «Basta», susurró Carlos, su voz quebrándose. «Haced que pare». Valeria pausó su llanto falso, mirando a Carlos con genuina perplejidad. «Carlos, ¿qué te pasa? Me duele mucho el tobillo. Mira qué dramático es él». Su voz interior se burlaba en sus cabezas. «Yo soy la que está en el suelo. Concentraos en mí, idiotas». Bruno, cuya cara era una máscara de horror absoluto, volvió lentamente su mirada hacia Valeria. Como jefe de cirugía del Hospital La Paz, Bruno había visto lesiones terribles, muerte y decadencia. Y sin embargo, mirando a la chica que había mimado durante 2 décadas, parecía estar mirando un cadáver en descomposición. Se arrodilló junto a ella, con movimientos robóticos. «Déjame ver el tobillo, Valeria», dijo Bruno, su voz completamente despojada de su habitual calidez fraternal. Valeria suspiró, extendiendo la pierna con delicadeza. «Ten cuidado, Bruno. Creo que puede estar fracturado». Cuando Elena me empujó, oí un chasquido. «Va a ver que apenas tiene un moretón». Se burlaba la voz vil en las mentes de sus hermanos. Debí golpearme más fuerte contra la barandilla. Da igual. Solo tengo que sacar unas lágrimas más. Son tan fáciles de manipular. Sobre todo Bruno. Se creería que el cielo es verde, si se lo dijera. Las manos de Bruno se detuvieron sobre su tobillo. Palpó suavemente la articulación. Vi su mandíbula apretarse tanto que un músculo tembló en su mejilla. Sabía, con su experiencia médica combinada con la vil confesión resonando en su cabeza, que ella estaba perfectamente bien. «No hay inflamación», dijo Bruno, poniéndose de pie de golpe. No le ofreció la mano, solo se quedó mirándola, con los ojos fríos y vacíos. «No hay fractura. Estás completamente ilesa». El rostro de Valeria vaciló por una fracción de segundo antes de que la máscara volviera a su lugar. «Pero me duele por dentro. No siempre se ve un esguince». «Bruno, tú mismo lo dijiste el año pasado. Médico estúpido e incompetente», siseaba su mente. «Solo véndalo y dame los analgésicos. Sigue el papel». Álvaro, aún sujetando mi muñeca, soltó un jadeo entrecortado cuando la voz atravesó su mente. Su agarre se soltó, sus dedos cayendo como si mi piel se hubiera convertido en carbón ardiente. Me miró, con el pecho agitado. En mi vida pasada, este era el momento en que me golpeaba. Me preparé por pura costumbre. Los hombros tensos, la mirada vacía. Álvaro vio mi reacción, vio cómo me encogía, preparándome para un golpe físico. La comprensión de lo que esperaba de él lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Elena», respiró Álvaro, retrocediendo. «No voy a hacerte daño. Tu coche ya está aquí», dije, ignorando su patética muestra. Giré la cabeza hacia las enormes ventanas arqueadas de la entrada. Un todoterreno negro subía por el camino de gravilla de la finca. Lo había pedido 10 minutos antes de salir de mi habitación. Ajusté la correa de mi bolsa. Como dije, quédense con todo. Hoy cumplo 18 legalmente. Mis obligaciones con la familia Aguilar terminan oficialmente aquí. «No puedes irte», gritó de repente Ezequiel, su voz quebrándose. El chico dorado seguía apoyado contra la pared, mirando a Valeria como si fuera un demonio disfrazado de su hermana. Fijó la mirada en mí. «Elena, espera. Tenemos que hablar. Algo va muy mal». «Algo ha estado mal desde el día que me trajeron a esta casa», respondí con frialdad. Caminé hacia las pesadas puertas dobles. No miré atrás. No esperé una revelación dramática ni una disculpa. Salí al aire fresco y salado de la mañana en Sotogrande, dejando atrás la gran finca de los Aguilar y a sus habitantes venenosos. Mientras el chófer guardaba mi bolsa gastada en el maletero,
Me deslicé en el asiento trasero de cuero. A través de los cristales tintados, vi a Álvaro salir corriendo por la puerta principal, deteniéndose en el borde del porche. Parecía frenético, abriendo la boca para gritar algo, pero las pesadas puertas del coche se cerraron, sellándome en un santuario tranquilo y climatizado. «¿A dónde vamos, señorita?», preguntó el conductor, mirándome por el retrovisor. «A Vallecas», respondí. «Y por favor, por el camino más rápido». Mientras el coche se alejaba, no sentí una gran sensación de triunfo. Solo sentí el alivio profundo y agotador de una prisionera que acababa de escapar de la horca. No sabría hasta mucho después lo que pasó dentro de la finca Aguilar tras la desaparición de mi coche. Pero el fallo del universo se había asegurado de que mi ausencia no detuviera el ajuste de cuentas. De hecho, solo lo aceleró. Mientras yo viajaba hacia el centro de Madrid, viendo pasar las grandes mansiones de la costa, mis 5 hermanos experimentaban un colapso psicológico de proporciones catastróficas. Según lo que Diego me confesó más tarde, en el momento en que me fui, el gran vestíbulo cayó en un silencio sofocante. Valeria seguía sentada en el suelo de mármol, completamente ajena al hecho de que su monstruo interior se transmitía en altavoces. «¿Álvaro? ¿Por qué la dejaste ir?», lloró Valeria. «Tiene que ser castigada. Arruinó mi vestido. Casi me rompe la pierna. Menos mal que se fue». Animaba su voz interior, resonando en los cráneos de los 5 hombres. «Que la basura se lleve a sí misma. Ahora no tengo que compartir la herencia. Tengo que asegurarme de que Ricardo y Victoria la desheredan de inmediato. Llamaré a mi madre llorando en cuanto aterricen desde Londres». Álvaro, cuyo rostro se había vuelto del color de la ceniza, se apartó lentamente de la puerta principal. Caminó hacia Valeria, sus zapatos de cuero resonando de forma ominosa contra la piedra. «Valeria», dijo Álvaro, con voz peligrosamente tranquila, «ve a tu habitación». Valeria parpadeó. Sus lágrimas falsas se secaron al sentir el cambio gélido en la atmósfera. «Pero Álvaro, mi tobillo», he dicho, «ve a tu habitación». Álvaro rugió de repente, un sonido tan feroz y desquiciado que hizo temblar la lámpara de araña 2 pisos por encima de ellos. Valeria dio un salto, genuinamente aterrada. Miró a Bruno, Carlos, Diego y Ezequiel, esperando que su ejército leal la defendiera. Pero todos la miraban con idénticas expresiones de profundo asco. «¿Qué les pasa?», transmitió su mente en pánico. «¿Por qué me miran así? ¿Habrá dicho Elena algo antes de caer? Tengo que controlar los daños. Solo voy a descansar». Valeria tartamudeó en voz alta, cuidadosamente, subiendo las escaleras con una cojera. «Estoy tan traumatizada por lo que hizo Elena. Necesito acostarme». Los hermanos vieron en absoluto silencio cómo subía milagrosamente las escaleras por las que decía haber caído, con el tobillo perfectamente sano. Cuando la puerta de su habitación en el 2º piso se cerró, Diego se derrumbó en el último escalón, con la cara entre las manos. «Decidme que estoy perdiendo la cabeza», susurró Diego, con la voz temblorosa. «Decidme que tengo un tumor cerebral. Decidme que estoy alucinando». «Todos lo oímos», dijo Bruno con voz apagada, sentándose en el suelo junto a él. El brillante cirujano miraba sus propias manos como si estuvieran cubiertas de sangre. Todos oímos su voz. Las cosas que decía, las cosas que pensaba. La llamó basura de acogida. Escupió Carlos, caminando de un lado a otro frenéticamente. Estaba fingiendo la caída. Fingió y quería que la lastimáramos. Quería que Álvaro le rompiera la mandíbula. Ezequiel, el más joven, se inclinó y vomitó sobre el suelo de mármol impecable. La realidad los aplastaba bajo un peso inmenso y sofocante. Durante 3 años, habían torturado sin piedad a su hermana biológica. La habían aislado, se habían burlado de su ropa, ridiculizado sus intentos de acercarse, mientras favorecían abiertamente a una chica que en secreto era una sociópata calculadora y malintencionada. Álvaro entró en su despacho de caoba y se sirvió un whisky escocés de 25 años, con las manos temblando violentamente. Los otros 4 lo siguieron, cerrando las pesadas puertas de roble para aislarse del resto de la casa. «Elena ni siquiera se defendió hoy», dijo Álvaro, mirando fijamente el líquido ámbar en su vaso de cristal. Recordaba la mirada muerta y vacía en mis ojos. No suplicó, no llorió.
¿Viste cómo se encogió cuando moví la mano? Pensó que iba a golpearla. Sí la golpeaste, Álvaro, dijo Diego suavemente, su mente de fiscal catalogando sin piedad sus pecados pasados. La Navidad pasada, cuando Valeria dijo que Elena la había empujado a la piscina, tú la abofeteaste. Álvaro arrojó el vaso contra la chimenea de piedra. El cristal se hizo 1000 pedazos brillantes, el whisky caro siseando contra el hogar frío. Porque Valeria mintió, gritó Álvaro, con lágrimas de agonía absoluta brotando de sus ojos. Porque la creímos a ese monstruo de arriba. Mientras tanto, completamente ajena al colapso mental que consumía a los hombres Aguilar, yo llegaba a Vallecas. El coche se detuvo frente a un edificio de ladrillo algo deteriorado. Era muy distinto a los jardines cuidados y los chefs privados de Sotogrande. Pero para mí parecía un palacio. Pagué al conductor, me colgué la bolsa al hombro y caminé hacia la entrada. Marta, mi mejor amiga de mi antiguo hogar de acogida, vivía en el 3er piso. Había mantenido contacto secreto con ella durante los últimos 3 años. Sabía que tenía un sofá estrecho y una puerta abierta. Mientras subía la escalera estrecha y poco iluminada, sentí una extraña ligereza en el pecho. En mi vida anterior, había muerto rogando por una familia que me despreciaba. Ahora estaba sin Blanca, técnicamente sin hogar y con un jersey barato. Pero por primera vez, desde los 15 años, era completamente libre. Llamé a la puerta del piso. Cuando Marta abrió, sus ojos se abrieron de asombro al verme allí, el día de mi 18 cumpleaños. Elena jadeó. «¿Qué haces aquí?» «Se acabó lo de ser la falsa heredera, Marta», dije con una pequeña sonrisa genuina, la primera en años. «¿Puedo dormir en tu sofá?» De vuelta en Sotogrande, mis hermanos se sentaban entre las ruinas de sus ilusiones destrozadas. El fallo del universo los había forzado a ver la verdad, pero el castigo definitivo apenas empezaba, porque aunque ahora sabían que Valeria era un monstruo, también comprendían que habían alejado a su única hermana real, quizás para siempre, y no tenían ni idea de cómo encontrarme. El cambio de una finca en la costa a un piso estrecho de 3ª planta en Vallecas debería haber sido un shock. Para Marta Ruiz, mi amiga leal y feroz, mi aparición repentina fue una interrupción caótica. Pero para mí, el papel de flores despegándose de las paredes, el radiador que hacía ruido a medianoche y el olor a ajo de la calle, se sentían como el paraíso. Olía a realidad. En 48 horas, había conseguido trabajo de camarera en el bar El Rincón. Cambié mis blusas de seda por un uniforme de poliéster y zapatillas cómodas. Trabajaba dobles turnos, sirviendo café malo y platos de patatas fritas a obreros y enfermeras cansadas. Cada euro que ganaba iba a una lata oxidada en la cocina de Marta. Estaba agotada. Los pies me dolían al final de cada jornada, pero mi mente estaba en total paz. Ya no esperaba el hachazo del verdugo. Era completamente ajena al purgatorio absoluto en el que vivían mis 5 hermanos. No conocería los detalles agonizantes de su desmoronamiento hasta meses después, cuando el polvo legal finalmente se asentó. Mientras yo memorizaba el menú del bar, los hombres Aguilar orquestaban una investigación silenciosa e implacable sobre la chica que habían protegido toda la vida. Diego, el brillante fiscal joven, tomó la iniciativa. El fallo que les permitía oír los pensamientos de Valeria no desaparecía. Al contrario, se volvía más intenso. Cada vez que estaban cerca de ella, su vil monólogo interno se reproducía como una emisión de terror. Rápidamente comprendieron que no podían simplemente echarla basándose en un fenómeno psíquico. Necesitaban pruebas físicas irrefutables para presentar a nuestros padres, Ricardo y Victoria, que regresaban de Londres a finales de semana. La tratamos exactamente como siempre. Había instruido Diego a sus hermanos en el despacho insonorizado de Álvaro. Sonreímos, la mimamos, dejamos que crea que sigue ganando, y usamos sus propios pensamientos para encontrar las pruebas que ha escondido. Fue una tortura psicológica para la que ninguno estaba preparado. El martes siguiente, Bruno tuvo que cambiar la venda del tobillo perfectamente sano de Valeria. Se arrodilló en el suelo de su lujosa habitación, envolviendo con cuidado la venda alrededor de su piel pálida. «Gracias, Bruno», ronroneó Valeria, acariciándole el pelo. «Siempre eres tan suave conmigo. No como Elena.
Todavía tengo pesadillas con cómo me miró antes de empujarme. Dentro de la mente de Bruno, su voz verdadera siseaba. Mira a este perro patético arrastrándose a mis pies. Podría decirle que tengo una enfermedad terminal y me compraría una isla privada antes de que acabe la semana. Sigue vendando, idiota. Las manos de Bruno temblaron tan violentamente que se le cayó el broche metálico. Tuvo que excusarse, corriendo al baño contiguo para vomitar en el lavabo de mármol, con lágrimas de vergüenza y rabia corriendo por su cara. Pero su tormento dio resultados. El miércoles por la tarde, tomando el té con Carlos en el salón, los pensamientos de Valeria derivaron hacia el incidente de la piscina de la Navidad anterior. Todavía no puedo creer que se creyeran lo del ahogamiento. Se rió su voz interior mientras bebía su té. Pagarle 2.000 euros a Tony Herrera para que dijera que vio a Elena empujarme fue la mejor inversión de mi vida. El chico de la piscina estaba tan desesperado por el dinero. Carlos se quedó paralizado, su taza temblando contra el plato. Envió el nombre a Diego de inmediato. En pocas horas, Diego había localizado a Tony Herrera, el antiguo encargado de la piscina de la finca, que misteriosamente había dejado el trabajo y se había mudado poco después de Navidad. Usando sus tácticas de intimidación como fiscal y los fondos ilimitados de Industrias Aguilar, Diego hizo que trajeran a Tony de vuelta a Madrid el jueves por la mañana. Ante una avalancha de amenazas legales, el chico se derrumbó en menos de 10 minutos, entregando a Diego extractos bancarios que mostraban una transferencia de 2.000 euros desde una cuenta offshore vinculada a Valeria. También firmó una declaración jurada confesando el perjurio. No se detuvieron ahí. Álvaro contrató a la firma de investigación privada más despiadada de Madrid, Centinela Seguridad, para desenterrar el pasado de Valeria. Guiados por las migas de sus propios pensamientos arrogantes, los investigadores destaparon una montaña de pruebas horribles. El jarrón antiguo que supuestamente rompí en un ataque de rabia. Las cámaras de seguridad ocultas en la biblioteca, que Valeria no sabía que existían, mostraban que ella misma lo había roto con un atizador de chimenea. La intoxicación alimentaria severa que sufrió Carlos antes de su exposición de arte, que me culparon a mí, resultó ser causada por un potente emético que Valeria compró 2 días antes, según registros de farmacia. Cada pecado del que me habían acusado, cada crimen por el que había sido castigada, quedó meticulosamente desenmarañado. Mis hermanos pasaban las noches en el despacho de Álvaro, mirando la pila creciente de pruebas esparcidas por el escritorio de caoba. Bebían mucho. El silencio en la sala solo se rompía con algún sollozo ahogado de Ezequiel, o el sonido de Álvaro estrellando un vaso contra la pared. Me habían destruido. Habían alejado a su propia sangre, a una chica que había intentado desesperadamente amarlos a todos, para proteger a una sociópata parasitaria que los veía como simples cuentas bancarias fáciles de manipular. Tenemos que encontrar a Elena. Había suplicado Ezequiel el jueves por la noche, con los ojos enrojecidos e hinchados. Tenemos que traerla a casa. Tenemos que suplicarle. Lo haremos, había respondido Álvaro, con la voz rota y ronca. Pero primero cortamos el cáncer de esta familia. Nuestros padres llegan mañana. Acabamos con el reinado de Valeria mañana por la noche. El viernes por la tarde llegó con una tensión eléctrica y escalofriante que parecía filtrarse en las propias paredes de la finca Aguilar. Ricardo y Victoria habían vuelto de Londres, completamente ajenos al cambio apocalíptico en la dinámica de su hogar. Yo estaba en medio de un turno brutal en el bar, con 4 platos de comida en las manos, completamente ajena a que se estaba desatando una guerra en mi nombre. En la finca, el gran comedor estaba puesto para 7. El cristal brillaba bajo la suave luz de las arañas. Victoria, resplandeciente con un traje de Chanel, se sentaba en un extremo de la larga mesa de caoba, mientras Ricardo ocupaba el otro. Los 5 hermanos se sentaban rígidos en sus asientos asignados, pareciendo menos una familia y más un pelotón de ejecución esperando la orden final. Valeria se sentaba a la derecha de Victoria, interpretando el papel de víctima frágil y traumatizada a la perfección. Llevaba un vestido modesto de manga larga, una delicada cruz de plata en el cuello. «No puedo comprender tal descaro», dijo Victoria, cortando su filete con precisión clínica. «Atacarte en las escaleras,
Valeria, y luego simplemente desaparecer. Elena siempre ha estado profundamente perturbada. Salvaje. En serio. Supongo que el sistema de acogida le dejó marcas que nuestro dinero no pudo lavar. Álvaro apretó su cuchillo tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Diego le dio una patada bajo la mesa. Todavía no, advirtieron los ojos de Diego. Está bien, madre, dijo Valeria suavemente, ofreciendo una sonrisa valiente y temblorosa. Me alegra que se haya ido. Vuelvo a sentirme segura. Pero pensaba que deberíamos hablar con los abogados de la familia, solo para asegurarnos de que no pueda reclamar nada de la herencia. Podría desesperarse por dinero. Que la corten por completo. Chilló la voz interior de Valeria, resonando en los cráneos de los 5 hermanos. Asegúrate de que muera en la cuneta de donde salió. Dios, espero que esté congelándose en la calle ahora mismo. Una vez que la desheredan oficialmente, por fin seré la única hija. Ezequiel dejó caer el tenedor. Chocó ruidosamente contra su plato de porcelana. Parecía físicamente enfermo. En realidad, madre, padre, dijo Diego, su voz cortando la atmósfera densa como una guadaña. Se limpió la boca con una servilleta de lino y se puso de pie. Necesitamos hablar seriamente sobre la herencia y las acciones legales a seguir, pero no sobre Elena. Ricardo alzó la vista, con las cejas gruesas fruncidas. ¿De qué hablas, Diego? Diego se agachó y levantó una carpeta de cuero gruesa y pesada del suelo, junto a su silla. La arrojó al centro de la mesa. Cayó con un golpe sordo y autoritario, justo junto a la salsera de plata. ¿Qué es esto?, preguntó Victoria, con un tono de fastidio aristocrático. Es, dijo Álvaro, con la voz vibrando de furia letal, apenas contenida mientras finalmente se levantaba, un registro completo y documentado de cada mentira, manipulación y crimen que Valeria ha cometido contra Elena y contra esta familia durante los últimos 3 años. El color desapareció instantáneamente de la cara de Valeria. La máscara frágil y educada se hizo pedazos, revelando un destello de terror pánico absoluto. ¿Qué?, chilló su mente, tan fuerte que Carlos se estremeció. ¿Qué está diciendo? No saben nada. Están mintiendo. Tienen que estar mintiendo. Álvaro, siéntate. Estás asustando a tu hermana, ordenó Ricardo, su voz autoritaria retumbando por la sala. Ella no es mi hermana, rugió Álvaro, golpeando la mesa con los puños. Las copas de cristal se volcaron violentamente, el vino tinto derramándose sobre el mantel blanco como una herida fresca. Es un parásito, sobornó a Tony Herrera para que mintiera sobre lo de la piscina. Envenenó la comida de Carlos. Rompió el jarrón antiguo y culpó a Elena. Y fingió esa caída en las escaleras. Victoria jadeó, llevándose una mano a las perlas. Álvaro, ¿has perdido la cabeza? Valeria nunca. Lee el maldito informe, madre, gritó Bruno, poniéndose de pie junto a sus hermanos. El cirujano, normalmente tranquilo, temblaba de rabia. Está todo ahí. Extractos bancarios, declaraciones juradas, grabaciones de seguridad borradas. Centinela lo recuperó todo de la nube. Está todo ahí. Valeria saltó de su silla. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de desesperación genuina. «¡Están mintiendo!», gritó, señalando a Diego con un dedo tembloroso. «Están intentando incriminarme. Elena los ha manipulado a todos. Niégalo. Niégalo todo», gritaba su voz interior histéricamente. «Llora más fuerte. Finge un desmayo. Haz algo. Si pierdo este dinero, no soy nada. Sabemos lo que eres, Valeria», dijo Carlos con voz peligrosamente tranquila, cargada de asco. «Sabemos exactamente cómo funciona tu mente enferma y retorcida. Sabemos que llamaste a Elena basura de acogida dentro de tu cabeza, justo antes de fingir llorar en el suelo de mármol. Sabemos que querías que Álvaro le rompiera la mandíbula». Valeria se congeló, la respiración atascada en su garganta. Sus ojos saltaron frenéticamente entre los 5 hombres. Una comprensión horrible amaneciendo. Estaban citando sus pensamientos exactos, cosas que nunca había dicho en voz alta. Ricardo, sintiendo la gravedad absoluta de la situación, tomó la carpeta de cuero, la abrió. Durante 10 minutos agonizantes, el comedor quedó en completo silencio, salvo por el susurro del papel
mientras el patriarca leía las pruebas irrefutables de la sociopatía de Valeria. Cuando Ricardo finalmente levantó la vista, su cara había envejecido 10 años. Miró a Valeria, no con el cariño cálido de un padre, sino con la mirada fría y calculadora de un multimillonario que acababa de descubrir un fraude masivo en su empresa. «Haz las maletas», dijo Ricardo suavemente. «Papá, por favor», sollozó Valeria, cayendo de rodillas. «No me llames así», siseó Ricardo. «Tienes 1 hora para empacar tus cosas. Mi equipo de seguridad te acompañará fuera de la propiedad. Tu fondo fiduciario está congelado. Tus tarjetas están canceladas. Si vuelves a contactar con esta familia alguna vez, Diego se asegurará personalmente de que se te procese por fraude y extorsión hasta el máximo grado de la ley». Mientras Valeria se derrumbaba en el suelo, gritando y sollozando mientras el imperio que había construido sobre mentiras se hacía polvo, mis 5 hermanos no sintieron victoria. Solo sintieron el vacío enorme y sangrante donde debería haber estado su verdadera hermana. La falsa Elena se había ido, pero su pesadilla apenas empezaba. Ahora tenían que encontrarme, y tenían que descubrir cómo resucitar una relación que habían asesinado sin piedad. A finales de noviembre, un frío amargo se había instalado en Madrid, convirtiendo el aliento de los peatones apresurados en plumas blancas y cubriendo las aceras de escarcha. Mientras la familia Aguilar solía pasar las fiestas en un chalet en los Alpes, yo pasé las mías sirviendo menús especiales y tarta de calabaza fría en el bar El Rincón. Mi vida se había reducido a un radio de 10 manzanas en Vallecas, y no podría haber sido más feliz. Joaquín, el encargado del bar, tosco y lleno de tatuajes, se había apiadado de mí después de que Marta prácticamente le rogara un favor. Me pagaba en efectivo, sin hacer preguntas sobre por qué una chica de 18 años con vocabulario de colegio privado no tenía identificación ni cuenta bancaria. Compartía una habitación pequeña y fría con Marta. Compré mi abrigo de invierno en una tienda de segunda mano por 20 euros. Aprendí a estirar una olla de arroz y lentejas durante 3 días. La ansiedad constante que había definido mi vida anterior, el miedo a una palabra fuera de lugar, a una bebida derramada o a la próxima trampa psicológica de Valeria, se había evaporado por completo. Dormía profundamente, libre de los fantasmas de mi pasado. Era completamente ajena al hecho de que, al otro lado de la ciudad, 5 multimillonarios estaban destrozando Madrid intentando encontrarme. Tras el exilio dramático y permanente de Valeria de la familia Aguilar, la mansión se había convertido en un mausoleo de culpa. Ricardo y Victoria, horrorizados por el escándalo y profundamente avergonzados de su propia ceguera, se habían retirado a su finca en la Riviera Francesa, dejando a los hermanos con el desastre. Álvaro había desplegado de inmediato a Centinela Seguridad para localizarme, autorizando un presupuesto ilimitado para la operación. Esperaba que tardaran 24 horas. Subestimó gravemente mi determinación por desaparecer, porque había dejado mi móvil, mi ropa de diseño, mis tarjetas de crédito e incluso mi documento de identidad en aquella habitación de sábanas de seda. Era efectivamente un fantasma en el mundo digital. No estaba matriculada en ningún sitio. No pagaba impuestos. Los investigadores privados de élite chocaban con un callejón sin salida tras otro. Según Ezequiel, quien más tarde relataría la pesadilla de aquellas semanas, mis hermanos comenzaron a deteriorarse físicamente. Álvaro dejó de ir a la sede de Industrias Aguilar, pasando sus días caminando por su despacho, mirando las grabaciones de seguridad de Valeria, destrozando el jarrón de la biblioteca. Bruno tomó una excedencia indefinida del Hospital La Paz. Sus manos temblaban demasiado para sostener un bisturí. Carlos destruyó cada pintura de su estudio, incapaz de mirar su propio arte. Mientras Diego pasaba las noches accediendo ilegalmente a bases de datos municipales, fue Diego quien finalmente encontró el hilo. Negándose a aceptar la derrota, Diego se saltó los protocolos de investigación estándar y utilizó un software experimental de reconocimiento facial altamente clasificado, al que tenía acceso a través de la Fiscalía. Alimentó al algoritmo con miles de horas de grabaciones de las cámaras del metro de toda la ciudad. Durante 3 semanas, nada. Luego, una gélida mañana de martes, una alerta resonó en su despacho oscuro. Una cámara granulada del metro, en una estación cerca de Vallecas,
Había capturado un clip de 5 segundos de una chica con un anorak verde barato y demasiado grande, cargando una bolsa de la compra. El software coincidía con la estructura ósea de mi foto del instituto con un 98% de precisión. Diego no llamó a sus hermanos. Solo pulsó un botón de alarma en su red encriptada compartida, envió una ubicación por GPS y salió corriendo de su despacho. Estaba limpiando la mesa número 4, con olor a lejía y patatas fritas rancias, cuando la atmósfera del bar El Rincón cambió por completo. La campanilla de la puerta de cristal no solo sonó frenéticamente cuando la puerta pesada se abrió de golpe. Un silencio cayó sobre los clientes del almuerzo. Me di la vuelta con un trapo sucio en la mano y me quedé congelada, de pie en la entrada, luciendo completamente ajenos contra el fondo de reservados de vinilo rojo agrietado y letreros de neón de cerveza. Estaban mis 5 hermanos. Vestían abrigos de invierno oscuros y caros que costaban más que el bar entero, pero ya no parecían los dioses arrogantes e intocables de Madrid. Parecían destruidos. La cara de Álvaro estaba hundida, con ojeras oscuras marcando su piel. Carlos se veía salvaje, con el pelo despeinado y descuidado. Ezequiel temblaba de forma casi visible. Joaquín, secando una taza detrás del mostrador, apretó el trapo con más fuerza. ¿Puedo ayudarles en algo, señores?, preguntó, con la voz áspera por la sospecha. No miraron a Joaquín. 5 pares de ojos desesperados y enrojecidos estaban fijos completamente en mí. «Elena», respiró Álvaro. El sonido de mi nombre saliendo de sus labios sonaba como un hombre que se muere de sed y acaba de encontrar agua. Dio un paso hacia adelante, luego otro. Los clientes del bar observaron en silencio absoluto cómo aquel titán de la industria prácticamente tropezaba hacia una camarera con uniforme manchado. No entré en pánico. El trauma de morir en mi vida pasada había quemado cualquier miedo residual que tuviera hacia ellos. Simplemente tiré el trapo sucio sobre la mesa y me crucé de brazos, con la cara como una máscara de indiferencia absoluta y fría. «Estoy trabajando», dije, con la voz cortando el silencio como un bisturí. «Si no van a pedir un café, tienen que irse. Están bloqueando la puerta». Álvaro se detuvo en seco, encogiéndose violentamente como si le hubiera dado una bofetada. Bruno soltó un jadeo entrecortado y húmedo. «Elena, por favor», suplicó Ezequiel, su voz quebrándose mientras las lágrimas caían de inmediato por sus pestañas. Corrió hacia adelante, deteniéndose a pocos pasos de mí. «Por favor, llevamos semanas buscándote. Lo sentimos muchísimo. Lo sabemos todo». «¿Todo sobre qué?», pregunté con frialdad. «Sobre Valeria», dijo Diego, dando un paso junto a Ezequiel. El fiscal normalmente estoico parecía completamente destrozado. Sabemos que fingió la caída. Sabemos que pagó a Tony. Sabemos que envenenó a Carlos. La echamos. Elena, se ha ido. Está completamente desheredada. Estás a salvo. Puedes volver a casa». Miré a los 5, contemplando sus expresiones desesperadas y suplicantes. En mi primera vida, este momento habría sido mi fantasía definitiva. Habría llorado, los habría abrazado y agradecido al cielo que mi familia finalmente me creyera. Ahora solo me sentía agotada. «Estoy en casa», dije en voz baja, señalando el bar grasiento a mi alrededor. «Y no me importa, Valeria. No me importa lo que le hicieron. Mi turno termina a las 4. Agradecería que no interrumpieran mi trabajo». Recogí el trapo. Les di la espalda a los 5 hombres más poderosos de Madrid y me fui a la cocina. La puerta de la cocina se cerró detrás de mí, amortiguando los murmullos aturdidos de los clientes del bar. Me apoyé contra la encimera de acero inoxidable, cerré los ojos y respiré lenta y temblorosamente. Mi corazón latía a un ritmo frenético contra mis costillas, pero forcé mis manos a mantenerse firmes. «¿Estás bien, chica?», preguntó Joaquín, apareciendo junto a mí con una bandeja de cubiertos limpios. Sus ojos oscuros llenos de una preocupación protectora, casi paternal. «¿Quieres que eche a esos trajes? Tengo un bate de béisbol en la trastienda que dice que no pertenecen aquí». «No, Joaquín. Gracias. Solo ignóralos. Se aburrirán y se irán, pero no se fueron». Durante las siguientes 3 horas, mis 5 hermanos ocuparon el reservado más grande del bar. No hablaban entre ellos.
No tocaban los cafés que Joaquín les servía de golpe con agresividad. Solo se quedaban ahí, con los ojos siguiendo cada uno de mis movimientos mientras llevaba bandejas pesadas de comida, limpiaba mesas y rellenaba las botellas de ketchup. Los ignoré con la precisión practicada de un fantasma. No me encontré con sus miradas. No vacilé en mi paso. Les mostré exactamente lo que habían hecho de mí. Una extraña. Cuando el reloj sobre la caja finalmente marcó las 4, me desaté el delantal, agarré mi anorak verde de segunda mano del vestuario y salí por la puerta trasera del callejón. No iba a darles la satisfacción de una salida dramática por la puerta principal. El aire afuera estaba cortante, y una lluvia helada y dura acababa de empezar a caer. Las gotas heladas golpeaban mi cara de inmediato, enviando un escalofrío violento por mi columna. Se me atascó la respiración en la garganta. Lluvia helada. De repente, no estaba en un callejón de Vallecas. Estaba de vuelta en la autovía A4. El sabor metálico de la sangre inundó mi boca. El dolor fantasma de las costillas rotas se apoderó de mi pecho. Me tambaleé contra la pared de ladrillo, jadeando por aire. El trauma del asesinato de mi vida pasada me golpeaba con la fuerza de un tren de carga. Elena. El grito frenético me sacó del recuerdo. Abrí los ojos. Álvaro corría por el callejón, su abrigo de cachemira ya empapado por el aguacero. Los otros 4 venían justo detrás. Habían anticipado mi salida. Me aparté de la pared, mi pánico momentáneo cristalizándose en una furia fría y dura como el diamante. «Dejadme en paz», gruñí, retrocediendo hacia la lluvia. «Elena, para, por favor», gritó Bruno, sus instintos médicos anulando su culpa paralizante. «Te estás congelando». Se quitó su pesado abrigo de lana, corriendo hacia adelante para envolverlo sobre mis hombros. Aparté sus manos con violencia. «No me toques», grité, el volumen crudo de mi voz resonando contra los edificios de ladrillo. Bruno retrocedió como si le hubieran disparado, su abrigo cayendo en los charcos sucios a nuestros pies. Álvaro se puso delante de él, levantando las manos en un gesto de rendición total. El despiadado consejero delegado, un hombre que intimidaba a senadores y destruía empresas rivales antes del desayuno, lloraba abiertamente en un sucio callejón de Vallecas. «Merecemos esto», dijo Álvaro entre lágrimas, la lluvia pegándole el pelo oscuro a la frente. «Merecemos tu odio. Merecemos cada gota de tu rabia. Pero por favor, Elena, por favor, no te castigues a ti misma solo para alejarte de nosotros. No tienes que vivir así. Deja que te llevemos a la finca. Deja que cuidemos de ti». «¿Cuidar de mí?» Me reí, un sonido áspero y quebrado, sin rastro de humor. Me limpié la lluvia helada de los ojos, como cuidasteis de mí cuando me abofeteaste en Navidad, como Diego cuidó de mí cuando amenazó con internarme en un psiquiátrico, como Ezequiel cuidó de mí cuando vio a Valeria destrozar mi cuaderno de dibujo y se rió. Mis hermanos se estremecieron al unísono. Cada pecado específico actuaba como un golpe físico. «Éramos ciegos», susurró Carlos, envolviéndose los brazos alrededor de sí mismo. «Ella nos manipuló. Elena, es una sociópata. No te manipuló para que disfrutaras de mi dolor, Carlos», respondí, con la voz goteando veneno. «Elegiste odiarme porque era más fácil culpar a la chica de acogida que admitir que tu mundo perfecto era una mentira». Hice una pausa, entrecerrando los ojos, y sinceramente, quiero saber la verdad. ¿Cómo lo descubristeis? Porque durante 3 años horneé vuestros platos favoritos. Aprendí vuestros horarios. Rogué por vuestro amor, y no me disteis nada más que desprecio. ¿Qué milagro os abrió los ojos por fin? La mañana de mi 18 cumpleaños, los 5 hombres intercambiaron una mirada aterrada y agonizante. La lluvia seguía cayendo, empapándonos hasta los huesos. Finalmente, Álvaro dio un paso adelante, la mandíbula temblando. «No nos vas a creer, pero fue un fallo, un milagro, una maldición, como quieras llamarlo», tragó con dificultad. «Cuando ella cayó por esas escaleras, la oímos», fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir con que la oísteis?» «En nuestras cabezas», dijo Diego con voz rasposa, saliendo de detrás de Álvaro. «Oímos sus pensamientos, oímos su voz interior, la oímos planear. Oímos que quería que Álvaro te rompiera la mandíbula.
Oímos cada cosa vil y repugnante que estaba pensando, transmitida directamente en nuestras mentes. Me quedé paralizada bajo la lluvia helada. Mi mente volaba de regreso a aquella mañana, los sobresaltos repentinos, Carlos tapándose los oídos, Ezequiel alejándose de Valeria como si fuera una bomba, Bruno soltando su botiquín. Todo encajaba. La verdad imposible y absurda. El silencio se estiró entre nosotros, denso y pesado, roto solo por el tamborileo rítmico de la lluvia. Miré a Álvaro, luego a Bruno, Carlos, Diego y Ezequiel. Vi la esperanza desesperada y patética en sus ojos. Pensaban que al contarme esto, al demostrarme la maldad de Valeria, se absolverían a sí mismos. Pensaban que borraría la cuenta. En cambio, rompió el último hilo de apego que me quedaba con el apellido Aguilar. Así que eso es todo, susurré. Mi voz apenas audible sobre la tormenta, pero sabía que oían cada sílaba. ¿Qué? Preguntó Ezequiel, con la voz temblando de temor. No descubristeis mi inocencia porque me quisierais, dije, con la verdad absoluta y aplastante, asentándose sobre el callejón. No visteis mi valor de repente. No investigasteis porque os importara la justicia. La única razón por la que no me atacasteis físicamente en esas escaleras es porque el universo tuvo que intervenir de forma sobrenatural. Álvaro soltó un sollozo agonizante y localizado, sus rodillas cediendo ligeramente. Elena, no. Si no hubieras oído sus pensamientos, Álvaro, dije, dando un paso hacia él, mirando profundamente en sus ojos destrozados, me habrías golpeado. Bruno me habría llamado monstruo. Todos me habríais echado a los lobos. Otra vez. Retrocedí, negando con la cabeza. No me salvasteis vosotros. Me salvó un truco de magia. No me quieres, Álvaro. Solo tienes miedo de tu propia culpa. Me di la vuelta y me alejé, dejando a los 5 hombres Aguilar de pie bajo la lluvia helada, comprendiendo finalmente que ningún dinero, ninguna súplica arrastrada, podría comprar de vuelta un alma que ya habían destruido. No miré atrás mientras salía de aquel callejón, pero la lluvia helada dejó su huella. Cuando llegué al piso de Marta, temblaba con violencia, los labios azulados. 2 días después, mi agotamiento en el frío severo floreció en una neumonía grave. Con ironía, el universo me había salvado de morir en el asfalto de la A4, solo para dejarme luchando por respirar en un futón desvencijado en Vallecas. Pero esta vez, mi supervivencia no dependía de los caprichos de multimillonarios. Estaba anclada por amor real. Marta se saltó sus clases de universidad para poner paños fríos en mi frente, y Joaquín cerró el bar temprano 2 veces por semana solo para traerme sopa de pollo casera y vigilar mi fiebre con agresividad. Al 4.º día de mi enfermedad, un golpe pesado y urgente resonó en el pequeño piso. Marta abrió la puerta y encontró a Bruno de pie en el pasillo tenue, cargando una bolsa de antibióticos de alta calidad y equipo médico especializado. Sus investigadores privados habían marcado mi receta en la farmacia local. «Déjame verla», había suplicado Bruno, con la voz quebrándose. «Por favor, sus pulmones están comprometidos. Necesita un hospital. Puedo tener una ambulancia privada aquí en 5 minutos». Desde mi sitio en el futón no podía hablar, pero Joaquín, que había estado dejando la sopa, se colocó firmemente en la puerta, bloqueando completamente el paso de Bruno. El encargado del bar, cubierto de tatuajes, miró al cirujano multimillonario con puro y absoluto desprecio. «Ahora no puedes hacer de salvador, doctor», gruñó Joaquín con voz baja y peligrosa. «No te toca arreglarla después de haber pasado 3 años rompiéndola. Deja las medicinas en el suelo y sal de mi vista antes de que te tire por esas escaleras». Bruno lloró abiertamente, con los hombros temblando, pero no discutió. Dejó la bolsa en el linóleo desgastado, susurró una disculpa rota y se marchó. Esa fue la última vez que vi a uno de mis hermanos en persona. La fiebre bajó una semana después, y con ella se evaporaron los últimos restos de la maldición Aguilar. Un mes después de la confrontación en el callejón, un hombre con traje gris carbón entró en el bar El Rincón. No pidió café, se acercó a mi mesa, se quitó el sombrero y se presentó como Gregorio Pérez, socio principal de un despacho de abogados neutral e independiente. Deslizó un grueso sobre de papel manila sobre la mesa de formica. «Represento a Álvaro Aguilar»,
dijo Gregorio en voz baja. Pero se me ha instruido decirte que esto no es una negociación, Elena. Esto es una rendición. Cuando abrí el sobre esa noche, encontré un documento de fideicomiso irrevocable. La familia Aguilar me había emancipado legalmente por completo, liberándome de todo su control, mientras transferían al mismo tiempo la suma de 40 millones de euros directamente a una cuenta a mi nombre. Adjunta al papeleo legal, había una única carta escrita a mano en papel de cartas caro. La letra era de Álvaro, temblorosa y apresurada, sin su habitual precisión arrogante. Elena, tenías razón en todo. No te creímos por amor. Solo te creímos porque el universo nos obligó a ver el monstruo que habíamos elegido en tu lugar. Somos cobardes y no merecemos tu perdón. No merecemos ser testigos de la mujer increíble en la que te vas a convertir. Este dinero no es un soborno, no es una disculpa. Es simplemente tu herencia, pagada por completo. Guárdalo, quémalo, regálalo. Es tuyo. Nos hemos asegurado legalmente de que ni Valeria, ni nuestros padres, ni ninguno de nosotros pueda impugnar esto jamás. He ordenado a mis hermanos que no se acerquen. No te contactaremos, no te seguiremos, no interferiremos jamás en tu vida. Eres completamente libre. Lamento tanto no haberte cogido de la mano cuando lo necesitabas. Álvaro, me quedé mirando la carta durante mucho tiempo. No lloré. Solo sentí una sensación profunda y ligera de cierre. Tomé un mechero del cajón de la cocina de Marta y quemé la carta de Álvaro sobre el fregadero, viendo las cenizas correr por el desagüe. Pero me quedé con el dinero. No era tonta. Y no iba a dejar que el orgullo me mantuviera en la pobreza cuando había sobrevivido al infierno para ganarme esa herencia. Los giros del destino no habían terminado del todo. Sin embargo, 6 meses después, la prensa amarilla explotó con la noticia de la caída final y espectacular de Valeria. Desesperada por su estilo de vida lujoso, había intentado vender una historia escandalosa y fabricada sobre la familia Aguilar a un gran grupo mediático. Pensaba que los hermanos le pagarían para que se callara. Subestimó gravemente a Diego. En lugar de pagarle, Diego usó su cargo como fiscal para hacer públicos los archivos de Centinela Seguridad. Entregó a la prensa pruebas criminales irrefutables de fraude, extorsión y soborno de Valeria. Los medios la despedazaron, enfrentando múltiples cargos por delitos graves. Y completamente en la ruina, Valeria fue condenada a 5 años en una prisión federal. La falsa Elena, que había gobernado mansiones, se redujo a una celda de 9 metros cuadrados. En cuanto a los hermanos Aguilar, su castigo fue mucho más insidioso. Seguían siendo increíblemente ricos, poderosos titanes de Madrid, pero vivían en un purgatorio autoimpuesto. La mansión permanecía en silencio. Sus relaciones entre ellos se fracturaron bajo el peso de su culpa compartida, y se vieron forzados a vivir cada día sabiendo que habían destruido lo único puro que tenían en sus vidas. Y yo. Usé una parte del fideicomiso para comprar de forma anónima el edificio donde estaba el bar, convirtiendo a Joaquín en el propietario permanente. Pagué la matrícula de Marta en la Universidad Complutense de Madrid. Compré un ático luminoso en el centro, tiré mi uniforme de poliéster y por fin abrí el estudio de arte que siempre había soñado. Renací bajo la lluvia helada, pero no dejé que el frío me convirtiera en piedra. Construí una vida llena de color, calidez y una familia elegida. Soy Elena, y por fin estoy verdaderamente viva.